Hola a todas y todos, sean muy bienvenidos a Encuentro con las Curadoras, una conversación con parte del equipo curatorial de la exposición Mujeres, Ecos del Pasado, Voces de Hoy, presentada por el Museo Chileno de Arte Precolombino y EDF Chile. Para esta instancia nos acompañan tres invitadas. La primera de ellas es Carol Sinclair, que es la curadora del Museo Precolombino y que si ustedes han estado conectadas a nuestras transmisiones ya la conocen porque Carol nos ha acompañado en todas las presentaciones que hemos hecho sobre esta exposición. Así que gracias, Carol, por estar con nosotras nuevamente. También estamos con Carla Díaz, estudiante becada por el Ministerio de las Culturas, Fondart, línea Chile Crea, para una maestría en gestión del patrimonio cultural y museología. Hola Carla, ¿cómo estás? Y gracias por acompañarnos. También nos acompaña Paulina Tranquino, que es gestora cultural y periodista y actualmente directora de la Corporación Cultural de Ñuñoa. Hola Paulina, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, gracias por la invitación. Bueno, para iniciar con esta conversación quería un poco que habláramos sobre el contexto en el que se creó esta exposición, que fue inaugurada en diciembre del 2020, pero cuya gestación fue al menos un año antes. Entonces, ¿cómo fue que surgió la idea y cuál fue como el origen de esta muestra que se creó en un contexto político, no solo nacional, sino que mundial, bastante particular? No sé quién quiere comenzar con sus reflexiones al respecto. Yo le cedería la palabra a Paulina Tranquino, porque yo creo que ella fue una de las principales gestoras de esta exposición. Yo puedo complementar, digamos, desde la perspectiva de la curaduría, dentro de nuestra área de curaduría. Sería interesante tener la visión de ella en su origen. Así que te cedo la palabra, Paulina. Gracias, Carol. Yo creo que hay que partir diciendo que como institución, el Museo Precolombino en esa época ya nos encontrábamos con una línea de trabajo que de partida era integral. Estábamos trabajando efectivamente en las áreas que eran de comunicación y público. Bueno, tanto Carla como yo éramos en ese momento parte del equipo, ¿no es cierto?, de trabajo de la institución. Yo estaba a cargo de la jefatura de comunicación y público y Carla, ¿no es cierto?, era parte del equipo de educación. Y teníamos un trabajo integral además con curaduría, en lo que implicaba llevar adelante el rol social de la institución. Estábamos con distintos proyectos de apertura en términos de programación de extensión, de programación en el área educativa, y también en lo curatorial ya habíamos tenido un primer como atrevimiento, acercamiento, cuando realizamos la exposición de Jorge Brandmeier, una exposición fotográfica que se toma la fachada, que se toma el espacio público y que además es un contexto político bastante particular. Y después en el contexto del estallido, como trabajadoras de la cultura también nos vemos en un momento en el que los museos y los principales recintos e instituciones culturales estaban cerrados por las manifestaciones del estallido. Entonces entramos en la pregunta de cuál es el rol finalmente de una institución con las puertas cerradas, desde qué lugar podemos nosotros generar incidencia, participación, instar al diálogo y al pensamiento crítico en lo que en esos momentos era la configuración de un nuevo Chile. Todavía ni siquiera estábamos hablando de una nueva constitución. Ahí realizamos una instancia que fue el Cabildo Cultural Ciudadano y todo eso de alguna manera nos sienta las bases en cómo empezar también a desarrollar instancias de participación ciudadana, de escucha, de reflexión. Y es en esa búsqueda, cuando empezamos a ver la programación del año entrante, es que nos damos cuenta que estaba esta oportunidad, tomamos la oportunidad de poder desarrollar un proyecto que se va gestando entre todos, donde aparece esta figura además por el movimiento feminista chileno potentísimo, de cómo poder generar ese vínculo del contexto político-social actual con los contenidos del museo, y empezamos a darle cuerpo a esta propuesta, una propuesta que surge finalmente en unir siempre y nunca perder el sentido de los contenidos y propuestas que tiene la institución con el contexto social, y ahí le damos el cuerpo, así es como se empieza a gestionar, pero desde la mirada esa, de que el museo toma conciencia de una responsabilidad social bastante importante y cómo integrar a la ciudadanía y a la comunidad, y en este caso el movimiento feminista, en los diálogos y en las creaciones. Bueno, yo quizás lo voy a tomar o lo voy a abordar más desde la mirada como interna, desde el museo. Creo que el estallido social fue realmente potente y remecedor a todos niveles. O sea, creo que institucionalmente también nos
hizo mirarnos hacia adentro, volver a cuestionarnos varias cosas. O sea, creo que además de lo que estaba pasando afuera, fue un proceso muy interno también dentro del museo, y empezamos a cuestionar, no sé, qué tipo de exposición estábamos haciendo, si la exposición que venía temporal hacía eco de lo que estaba pasando, de las nuevas inquietudes, no sé, tuvimos unos espacios de encuentro interequipos que también fueron súper interesantes, hablando, no sé, las distintas áreas, poniendo puntos de vista. Fueron discusiones súper interesantes las que se dieron, y finalmente aparece un proyecto museológico también abierto a la participación. Y la participación ya no solamente de expertos o curadores o expertos en arqueología o en antropología, sino más bien una gama amplia, como proyectada, digamos, hacia una ciudadanía amplia. Después el debate de si era pertinente que fuera sobre mujeres, si fuera, porque empezaron a salir muchísimas ideas, desde colecciones, educación, pero creo que lo que me pareció más interesante del proceso museológico y de la creación de toda la exposición fue justamente este primer proceso interno, de mirada interna, que después generó estas otras como visiones hacia afuera, como nuevas propuestas de cara a la ciudadanía también, y de cara a los nuevos debates que estaban saliendo a la luz, digamos. Pero el proceso interno, como museo, como equipo de trabajo, me pareció que también que fue súper importante en la gestación de la... Hay algo ahí que quiero complementar que dice la Carla, que también tiene que ver con algo que se había conversado muchas veces con el área de curaduría también, que tenía que ver con las relecturas también de la misma colección del acervo que custodia el museo. Otra experiencia previa que tuvimos antes de dar inicio a las gestiones del proyecto fue cuando también iniciamos en el contexto del estallido, porque fue dentro de ese marco, ¿no es cierto?, de ese fuego, de ese diálogo social, cuando hacemos la apertura del museo y todo el equipo del museo participa en una instancia que se llamaba, no sé si se acuerdan, Conversemos en el Precolombino, donde tuvimos una serie de instancias donde nos ubicamos en distintas salas y zonas del museo, donde pusimos en diálogo, en contextos actuales, relecturas, voces, y eso también fue súper interesante. Entonces ya venía como ese bichito de pensar desde la misma colección, porque parte de lo que también, y ahí la Carol nos puede apoyar mucho en eso y contar la experiencia. Habían muchos proyectos expositivos que realizaba el museo que eran proyectos de investigación externos o propuestas que venían de otros lados, pero también lo que nos permitió la exposición Mujeres fue que nosotros como equipo de trabajo levantamos nuestro propio levantamiento de contenido y hacer una muestra haciendo una relectura de la colección. Eso también fue súper potente como idea de trabajo colectivo también. En el fondo, no trabajarlo desde el interno y dialogarlo y discutirlo también, porque para nosotros también fue súper interesante ver qué nos pasaba con esta propuesta. O sea, y también decíamos, bueno, somos las mujeres del equipo las que vamos a llevar adelante, que vos y qué posición va también tener una figura como el curador jefe en esos momentos, que era José Berenguer. Entonces también para todos nosotros fue un poco como mover los cimientos de lo que podía ser la concepción de un nuevo proyecto museográfico. Sí, complementando con lo que han dicho Paulina y Carla, nosotros, digamos, por tradiciones, pues tenemos, este año, digamos, estamos a fines de año celebrando 40 años de existencia, y yo creo que es importante también rescatar que esto fue un proyecto bastante novedoso respecto a lo que nosotros normalmente hacemos, digamos, desde el punto de vista curatorial. Cuando se establece un tema de exposición, lo que hace curaduría en el fondo es elaborar los conceptos generales, las ideas, el guión museográfico, el guión más bien curatorial. Y sobre esa base va incorporando también los aportes de las otras áreas de colecciones o el área de comunicaciones y público y educación también, ¿no? Pero esencialmente el que marca la pauta en el fondo emana desde el departamento curatorial. Y en este caso fue algo totalmente distinto porque fue sumamente transversal. Y recogiendo, digamos, lo que decía Paulina, de esta idea de releer, digamos, nuestras propias colecciones y hacer una exposición que da las condiciones en que estábamos también, que habían dos factores súper importantes. Uno, teníamos muy poco tiempo para poder desarrollar esto. Esto empezamos en diciembre, en noviembre, diciembre, y en enero tenía que estar consolidado, digamos, ya el proyecto para poder iniciar el proyecto mismo, y teníamos hasta marzo para poder hacerlo. Esto previamente a seleccionar el tema específico. Sabíamos que queríamos, yo creo que lo teníamos más a la vista, era el tema de la mujer, ¿ya? De la presencia de la mujer. Era lo que era evidente, digamos, fue lo que salió, digamos, con más fuerza dentro de
las consecuencias también de la revuelta social, ¿no? Y también el movimiento de las tesis, que para todos fue súper exacto, potente y el movimiento también. de las tesis también. Entonces, de ahí surgió una idea, digamos, se rescató una idea bastante antigua de utilizar en el fondo nuestras colecciones que representaran cuerpos de mujer, ¿ya? Piezas, digamos, piezas de cerámica, de metal, de distintas materialidades, pero que hubiera representaciones de cuerpos de mujer. Al principio decíamos representaciones femeninas, pero nos fuimos adecuando un poco a un lenguaje mucho más inclusivo en ese sentido y optamos por hablar de representaciones de cuerpos de mujer, que era como lo más evidente. Eh, pero esta era una añoranza muy antigua que había de hacer una exposición sobre mujeres, sobre la presencia, sobre la mujer en el arte precolombino, que estoy hablando de hace 10, 15, 20 años atrás, que estaba dando vuelta a esta idea. Entonces la relectura en el fondo fue situar esta colección, que tenemos una colección bastante importante de este tipo, con esta nueva mirada. Y la nueva mirada que se quiso dar respecto a esto era, en el fondo, sustraernos nosotros como curadoras y curadores, en el sentido como genérico, de la elaboración de esta exposición. Y surgió la idea, la fantástica idea de que esta curaduría la hicieran las propias mujeres, ¿ya? Las propias mujeres a quien nosotros íbamos a invitar a generar este diálogo. Entonces ya ahí teníamos, a fines de diciembre teníamos un tema, teníamos una colección y teníamos la forma de operar, ¿ya? Y eso creo que es súper interesante que Paulina nos cuente un poco cómo finalmente esto se fue desarrollando, porque yo rescato que esto en el fondo se hizo en muy poco tiempo, con recursos muy limitados. Tuvimos la maravilla de tener el apoyo de EDF, que es Electricité de France, que creyó en este proyecto sumamente novedoso. Nosotros íbamos en el fondo a resolverlo con nuestros propios recursos, que eran súper limitados porque veníamos después de un recorte presupuestario, veníamos también de haber estado cerrados durante varios meses después del estallido. Los ingresos del museo esencialmente son las entradas, nuestro público, tuvimos baja de público, entonces habían una serie de condiciones que nos obligaron, digamos, a reducir y a trabajar con nuestros propios recursos. Y en ese caso, en ese sentido, digamos, fuimos todas las que estuvimos involucrados ahí, ¿ya? Desde la elaboración de la exposición hasta la producción de la exposición, ¿ya? Y yo eso creo que es sumamente interesante rescatarlo. Paulina, no sé qué tú cuéntame, Oriana, digamos, tú puedes elaborar, digamos, y darnos la pasada para algún otro tipo de tema, para ver cómo esto continúa, digamos, en este tiempo. No, pero como la Paulina fue mencionada, aludida, no sé si querrás responder o tendrás como reflexiones a partir de lo que dijo Carol. Sí, y quiero hacer un rescate muy, muy, muy bonito, sobre todo cuando la Carol y todos de alguna manera, porque somos parte de esa historia, con la Carla, aunque hoy día no somos parte del equipo del museo, fuimos parte de ese equipo, le entregamos muchísimo amor muchos años, y en ese contexto, los 40 años, para mí también es súper importante reconocer que esta exposición no deja de tener un hilito que se reencuentra también con lo que fue una vez la experiencia que tuvo el equipo, en la que Carol también estuvo involucrada, cuando desarrolla la exposición Cuentos de Animales. Creo que veo la similitud en el sentido de que nosotros también como institución pensamos en el quiénes, para quiénes vamos a hacer esta muestra. Y eso para nosotros también como foco de trabajo fue súper importante, porque por un lado, efectivamente, tomamos una decisión, se trabajó bajo un contexto de un enfoque de género clarísimo, la convocatoria también tenía ese alineamiento, pero en el fondo pensamos primero en el público, qué vamos a hacer en este contexto social, político, histórico, innegable, y cómo desde ese lugar nosotros hoy día vamos a presentar una propuesta museográfica que vaya en la línea de seguir gatillando un museo dialogante, un museo social, un museo vinculado con el contexto actual. Y que fue un poco la lectura, guardando las proporciones en términos de contenidos, pero en algún minuto el equipo del museo también, cuando realiza la exposición Cuentos de Animales, también se preguntaban, bueno, de qué manera nos acercamos a la infancia y realizan ese proyecto. Entonces fue como un arco que da una gran vuelta, pero pasa ese proceso también para nosotros. Y en relación a lo que nos planteaba también antes la Carol, quisimos de alguna manera todas y todos los involucrados ser sumamente democráticos en la llamada, democráticos en cuáles iban a ser los perfiles de estas mujeres que iban a participar. Hicimos un llamado sumamente abierto, queríamos que fuera lo más representativo posible, entendiendo obviamente las limitaciones de no poder hacer una convocatoria ciudadana,
que hubiese sido quizás el escenario ideal para nosotras en el marco de lo que era la gesta de este nuevo proyecto. Pero evidentemente ya teníamos que cumplir con ciertos plazos de trabajo, por lo tanto en la interna hicimos finalmente una selección, ¿no es cierto?, que finalmente la fuimos acotando, pero que queríamos cumplir con ciertos parámetros. Tenía que haber representación de los pueblos originarios, eso era fundamental. Nos parecía muy interesante también que hubiese una representación de cierta institucionalidad. ¿Cuál es la lectura que hace hoy día una ministra de las Culturas respecto a una figura femenina de un museo que ha sufrido recortes presupuestarios? ¿Cuál es la lectura también que hace una mujer de las disidencias sexuales o una mujer que es parte de una orgánica política sumamente importante como una mujer transexual? También de una lectura, lo que hoy día se entiende de una figura, una pieza femenina de sexo, ¿no es cierto?, destacado femenino. Entonces, todo eso, o de una mujer trabajadora del hogar, una mujer cuidadora de niños, en fin, quisimos hacer un arco súper, súper diverso y creo que para nosotros también nos permitió el entendimiento de que también como propuesta, y a mí me interesa mucho también escuchar lo que la Carla nos puede aportar y la Carol, las dos desde su lugar, pero esta más que una muestra de arte, que yo creo que eso es importante hacer esa distinción, a diferencia de lo que eran otros proyectos que tenía el Museo Precolombino, ¿no es cierto?, estas muestras de arte de excelencia, arte americano indígena. Esto era una propuesta finalmente donde más que el valor del arte, del resultado del arte que podía haber en la relectura de las piezas de arte del museo, lo que nosotros hicimos fue una apertura a interpretaciones. Y fuimos sumamente abiertas también, que lo decidimos como equipo, a cuál era la invitación finalmente que estábamos haciendo a este grupo de mujeres, desde, ¿no es cierto?, desde la creación de una prosa poética, o una reflexión, o un video, o artes, ¿no es cierto?, nuevos medios de artes mediales, o canciones, o manifiestos, o pinturas, o esculturas. O sea, también nos abrimos a que en el fondo el entendimiento iba a ser de una contestación social. Eso es lo que nosotros queríamos. En el fondo estábamos abriendo el espacio. Entonces, desde el arte propio de la colección del museo, estábamos haciendo un llamado a una interpretación social, individual, que crea una propuesta y una mirada colectiva, nacional, de lo que es el rol de la mujer o la mirada de una mujer en el día de hoy. Carla, ¿cómo lo ves tú desde el área de educación, que tiene que ver también con el desarrollo, con el trabajo que estuvieron haciendo durante todos estos años, digamos? ¿Cómo lo sitúas tú? Más allá de tu rol de mujer, ¿no? ¿Cómo tú juntas ambas cosas? Bueno, yo creo que para nosotros quizás fue un área que tuvo más conflictos con las primeras etapas del desarrollo de la propuesta, porque primero nos complicaba muchísimo la idea de que fueran cuerpos femeninos lo que se expusiera, que las personas no pudieran. Nuestra idea de participación como desde educación era mucho más osada como propuesta, en el sentido de, a ver, vamos a hablar, vamos a convocar a estas mujeres que también ellas puedan decidir qué es lo que quisieran, de lo que quisieran hablar, qué piezas, abrir el museo para que la selección de piezas pasara por las personas y por sus propias sensaciones, y no reducirlo al cuerpo. El cuerpo nos parecía complejo, como la idea de que los órganos femeninos determinaran la feminidad o ser mujer, pensando en la perspectiva de género. Eso para nosotros fue súper conflictivo desde educación, pero finalmente entendiendo las dificultades de tiempo, las dificultades logísticas, bueno, avanzamos hacia este acotamiento. Concesiones o concesiones. De esas concesiones al cuerpo, a que finalmente se hablara de la mujer nuevamente desde la corporalidad, que eso nos planteaba un problema importante de la participación. Nosotros quizás comunicaciones y educación es el área que está más en contacto con las personas. Lo mismo que los pueblos originarios, nosotros trabajamos en educación con muchísimas educadoras y educadores tradicionales, entonces también fue una mirada que se pudo integrar y desde una propia postura. Entonces, no sé, creo que el trabajo con las personas fue súper interesante, fue súper potente, porque pudimos entregar esa mirada. Tuvimos que conceder otros espacios sabiendo que habían limitantes a esa participación, pero también entendíamos que era un proceso novedoso para el sistema general del museo, este ceder poder, ceder interpretación y tener un diálogo real o iniciar un diálogo con las personas. Desde qué exposición podemos hacer hasta, no sé, hasta efectivamente
reinterpretar una pieza, releerla, a pesar de las claves que ya estaban puestas de manera, no sé, como fija. Otro elemento que fue súper interesante en el proceso, una vez que las mujeres aceptaron la convocatoria, fue el trabajo que se hizo con las mujeres que quisieron venir al museo a conocer las piezas, a tener una discusión respecto a ellas. Entonces, ahí se dio otra cosa interesante que tal vez pudo haber sido, no sé, tal vez grabada en su momento como parte de la creación, porque eran mujeres que iban a interpretar piezas y que estaban seleccionando piezas de las que teníamos en exhibición en ese momento. Entonces, desde educación aportábamos datos, cosas relacionadas a las culturas, ¿verdad? Como, digamos, la parte como académica. Pero finalmente se terminaba en un otro diálogo que ya hablaba de emociones, que hablaba desde el presente, o sea, creo que hubo un eco, este eco de estas voces del futuro, en este eco, se generó justamente en esas instancias donde se pudo conversar y un aprendizaje desde el equipo de educación hacia las mujeres y desde las mujeres al equipo de educación, o sea, no sé, saber cómo otras personas observaban una pieza que tú por bajes por causa del oficio, digamos, por lo que tú conoces o por tu expertise, la miras como una pieza con cierta determinación. Pero ya estas otras voces generan nuevas miradas y esas nuevas miradas creo que fueron súper importantes, súper potentes, un aprendizaje profundo para el área de educación. Y creo que se vio reflejada también en la muestra por la creatividad que finalmente vimos llegar de un montón de mujeres que quiso participar y que entregó una creación a partir de la pieza seleccionada. Entonces, ese acto de ceder poder y de permitir la participación que finalmente pasa a ser algo sumamente fundamental en las políticas públicas actuales, en cultura y en muchos otros ámbitos, es fundamental. Además tuvo el componente territorial, era todo más o menos de Santiago, el museo está en Santiago, entonces hubo este otro componente también. Creo que eso fue una experiencia muy, muy, muy bonita con las personas sobre todo. Yo le tengo una pregunta a la Carol, porque la Carla hace un punto que me parece súper relevante, que es cuando, también yo creo que fue parte del ejercicio que vivimos como equipo y como museo, cuando le entregamos finalmente la voz y las definiciones también, en este caso un grupo de mujeres maravilloso y diversísimo. Entonces también para la Carol preguntarle, perdón Ori, como quería hacer esta intervención, pero No, preguntarle a la dale, Carol dale. cómo se vive finalmente desde la ciencia, desde una curadora, desde el equipo curadores, ¿no es cierto? Cuando finalmente ustedes también están entregando la colección que puede tener, ¿no es cierto?, para la ciencia ciertas definiciones súper categóricas, súper concretas, y finalmente se lo entregan a personas que no son del ámbito de la investigación. O sea, de verdad fueron personas sumamente diversas en sus perfiles, que eso también fue parte de los atributos de lo que quisimos buscar cuando hacemos este gran llamado, este gran planteamiento. No sé cuánto partimos, como con 200 mujeres o no, un poquito más, y después lo fuimos como acotando. Pero ¿cómo lo vives también desde tu lugar, Carol? ¿Qué significa para ti la experiencia cuando en el fondo esta colección se entrega a la ciudadanía, a mujeres ciudadanas, y hacen sus propias interpretaciones? ¿Cómo haces que eso dialogue quizás con lo que son también tus propias nociones de lo que debe ser entendido por arte en este caso? Eh, bueno, yo creo que en ese sentido fue una experiencia sumamente enriquecedora porque estamos partiendo de la base que como curadores o como especialistas, digamos, que tenemos los conocimientos para poder poner en valor, digamos, piezas que son precolombinas o piezas de las cuales nosotros no tenemos, eh, no conocemos bien el contexto donde estas fueron originadas, sino que los derivamos a partir de los estudios científicos, etcétera. Nosotros ya estamos a esta altura en los nuevos paradigmas, en las nuevas ontologías que existen hoy en día, en que todo esto es sumamente diverso. Las opiniones pueden ser muy cambiantes, no hay una sola versión respecto a una. Hay muchas historias que hay detrás de los objetos, ¿ya? Entonces, uno se sitúa dentro de un contexto y uno dice, va a hablar dentro de este contexto y uno pone los parámetros, ¿ya? En este caso, el parámetro de la ciencia, que te está exigiendo confirmación de datos, algunas interpretaciones que son más plausibles que otras porque tienes más información que la respaldan, etcétera. Pero aquí nosotros lo que hicimos fue descentrarnos, salirnos de ese centro y abrirnos a otras interpretaciones que son tan válidas como las interpretaciones que nosotros estamos haciendo desde la academia.
¿ya? Una persona de un pueblo originario, por ejemplo, puede concebir el objeto que nosotros tenemos sumamente inerte, digamos, que pertenece a una cultura anterior, o sea, eh, puede tener una relación con ese objeto totalmente diferente a la relación que nosotros podemos tener desde el punto de vista de la ciencia. Un ejemplo sumamente claro fue cuando Santuza Tao, la educadora quechua, intercultural quechua, ella pidió establecer un diálogo con la pieza que ella eligió, que ni siquiera era de su área, digamos, ni siquiera era como del área quechua, ¿no? Una pieza precolombina que era de... Era ecuatoriana. Entonces, Sí, fue ecuatoriana, fue sumamente impresionante, digamos, o sea, aprendí mucho de aquella relación que ella decide hablarle al objeto, pero el objeto no era un objeto, era la presencia de la mujer que estaba representada en esa escultura de cerámica y establece un diálogo de igual a igual, donde no hay pasado y no hay presente, hay solo la relación entre ella y esa pieza, entre ese pasado y ese presente que se hace presente totalmente. Entonces, eh, ella tiene las condiciones, las condiciones como para poder establecer ese tipo de diálogo. Y es un tipo de diálogo tan válido como el que nosotros podemos tener como arqueólogas con respecto a esa pieza y tratar de investigar de dónde viene, cuál es el contexto, en qué momento se hizo, qué es lo que se está tratando de representar en esa imagen de esa mujer, digamos, con un niño en brazos que está, creo que está incluso en actitud de amamantamiento, sí. son como cosas obvias, en este caso Santuza, ella va mucho más allá, va a hablar de la mujer, va a hablar de la madre, digamos, de la Pachamama, es porque esa es su relación que tiene con ese objeto. Y puede ser aquí, o puede ser en Siberia, o puede ser, ¿no? ¿Me entienden? O sea, da un poco lo mismo. Entonces, en ese sentido, uno aprende. Esto fue un aprendizaje sumamente importante y que está súper en sintonía con lo que es la actitud que uno tiene que tener hoy frente al conocimiento, digamos que es sumamente amplio, que tiene que ser dialógico, tienen que haber distintas voces, y yo creo que de ahí partió en el fondo cuando decimos nosotros como académicos estamos hablando de los ecos del pasado, porque lo que estamos tratando de rescatar son aquellas reverberancias que tiene el pasado, ¿ya? Pero lo interesante aquí fue que las personas que hablaban, las mujeres que hablaban desde hoy, respecto de sus propias formaciones culturales, respecto a sus propias convicciones, a sus propios problemas, digamos, los mismos que nosotros podemos tener como académicas también, que también estamos reflejando nuestras propias convicciones cuando estamos haciendo la investigación. En el fondo, son distintos planos y todos a la larga, digamos, tienen que tener el mismo valor. Yo creo que eso es lo que hace interesante y de ahora en más no podemos dejar de pensar en esta experiencia para nuestras futuras también exposiciones, más allá de dar la voz, digamos, a los que no tienen voz o aquellos que han sido invisibilizados, etcétera. En este caso, las mujeres en el sentido transversal, han sido invisibilizadas, digamos, a lo largo de toda nuestra historia. Entonces, estos son espacios, digamos, donde uno puede ir abriendo esas pequeñas llaves. Eso poco. Ahí agregaría el trabajo patrimonial que se está haciendo, porque finalmente cualquier patrimonio que no es sensible a las personas es un patrimonio que está en peligro, digamos, porque si yo no lo siento representativo de mi historia o no tiene nada que ver conmigo, esto se puede perder, se puede destruir, se puede quemar y no va a importar, digamos. El trabajo que se hizo al vincular las personas, sus diálogos, sus interpretaciones y abrir ese espacio, finalmente creó un trabajo patrimonial súper potente de reconocimiento y de cercanía, en el fondo, con objetos o con un pasado que se veía lejano, quizás no tiene nada que ver conmigo, con algo muy contemporáneo y que sí que tiene que ver conmigo. O sea, yo creo que esta fue una experiencia inolvidable para todos, desde museos hasta las mujeres creadoras y participantes, pero creo que en particular es un trabajo patrimonial sumamente potente, o sea, rescatar o generar vínculos desde el patrimonio con las personas, con sus interpretaciones, con su vida cotidiana, y darle sentido a eso, me parece que la exposición logró justamente eso, o sea, generar
este engagement patrimonial entre los objetos y la ciudadanía. Ujú. Sí, bueno, gracias a las tres por habernos contado como este backstage también de lo que fue la creación y el contexto de esta exposición, que les cuento que logró abrir el 17 de diciembre del 2020, ha sido visitada hasta junio por 715 personas y ha permanecido abierta solo 34 días, entre los cierres por cuarentena y los pasos de fase 2 a fase 1 con inscripción, o sea, ha sido como respetando los aforos de grupos pequeños, bastante poquito dentro de lo que se puede. Eh, para ya ir cerrando esta conversación, quería saber cuáles son sus reflexiones finales ya a 2 días del cierre de esta exposición. ¿Cómo han visto que ha sido la recepción del público? ¿Cómo han visto que fue el resultado final de la expo? ¿Cuáles son los aspectos más destacados para ustedes de haber participado en esta muestra? Que nos cuenten. Yo ya estoy bastante nostálgica pensando que todo este proceso que duró tanto tiempo y que fue tan colectivo y colaborativo también al interior del museo, está a punto de terminar. Bueno, no sé, yo me cierro a mí misma y digo, pucha, a mí la verdad es que me dio mucha tristeza no verla, porque claro, yo me gano la beca, dejo el museo y parto a Barcelona y nunca la pude ver porque claro, entre la pandemia, los problemas y el museo cerrado y bla, bla, nunca la vi, entonces en vivo, digamos, sí la he visto virtual, pero uno sabe que no es lo mismo, pero los trabajos previos que fueron llegando, o sea, yo alcancé a estar en ese proceso en que iban llegando las creaciones, y realmente fue súper potente. Entonces, me costaría hablar en términos de, sé que el equipo de educación ha hecho de todo para poder acercarle a las personas, así que no me queda duda de que eso sí ocurrió y que las personas tienen que haber sentido este contacto con las piezas y las creadoras. Así que en realidad yo me quedo más con lo que viví, que fue súper potente, transformador a muchísimos niveles, que justamente ese proceso de creación, tanto en la interna, de cómo nos transforma el estallido social como institución, como internamente, y cómo logramos al mismo tiempo, con toda esa vorágine de cambios y de nuevas ideas que teníamos, porque era mucha efervescencia, lograr canalizarlo en un trabajo colaborativo integrado con todas las áreas, pero además integrado con las distintas personas. Un poco lo que decía Carol, o sea, poder mirar estas experiencias patrimoniales de cara, digamos, cada uno de los episodios, que bueno, nosotros desde educación sí pudimos acompañar a las mujeres que fueron bueno, a grabar en ese caso particular, pero también a conocer las piezas. Entonces, todo ese proceso fue para mí el fantástico, ese feedback entre las creadoras, las piezas, nosotros, museo, institución, ciudadanía. Creo que eso fue para mí lo más interesante. Paulina, cuenta tú que alcanzaste a visualizar. A ver, es que tiene de dulce y de agraz, porque de alguna manera también fue un atrevimiento para nosotras también, como dice José Berenguer, decía de poder correr el cerco. Esto fue una oportunidad para todas nosotras de correr el cerco lo posible de las cosas que se estaban haciendo en el museo. Creo que fue un sello muy bonito, una etapa, además que en mi caso también particular, culminaban 5 años de haber estado en el museo, entonces fue una despedida para mí también muy emocional, como de haber entrado bajo una dinámica y lógica de trabajo y nos vamos con una completamente distinta, pues eso es súper emocionante. Pero claro, también yo me voy en medio del proceso en el que ya después, al estar fuera, y las conversaciones que hemos tenido como equipo, sobre todo respecto a cómo iba a ser la museografía, la visualidad, la identidad, nos encontramos con la exposición al ir a verla y es mesurada, es de alguna manera más contenida, es de alguna manera un poco más
finalmente tuvo un componente que de alguna manera pensé que iba a poder reflejarse de una manera mucho más amplia en términos de lo que significaba para nosotros la potencia y la fuerza de dar estas mujeres tan diversas que se estaban tomando el espacio. Entonces, claro, en términos museográficos, siento que no logró, en lo que a mí respecta, dialogar con lo que fue para nosotras esta propuesta inicial tan poderosa. Fue una muestra muy pulcra, muy blanca, cuando nosotros estábamos hablando de un movimiento además que estaba lleno de color, sin atribuirnos, por supuesto, ningún tipo de bandera a los movimientos, pero sí hacer eco de que esto era parte de un estallido, de un movimiento feminista potentísimo, histórico para nosotras como mujeres y para nosotras como país. Entonces, claro, ver que ese proceso para nosotras, que además fue tan transformador, como decía la Carla, y para nosotras como mujeres también del equipo, de poner una posición también, y de instalar un debate, instalar una nueva perspectiva de lo que un museo debe ser en relación a la sociedad, verlo eso contenido en una sala bastante aséptica, fue raro. Fue incómodo también, porque claro, uno hubiese esperado que eso hubiese de alguna manera decantado en llevar adelante todos los lineamientos de lo que fue nuestra propuesta. Porque también la mirada, lo que yo quiero volver a insistir, no estábamos hablando de una muestra de arte en la que sí tenía componentes fundamentales de piezas de arte del museo, pero finalmente esto era una muestra que iba mucho más allá. Entonces me pasó un poquito eso, como de... como que el cierre hubiese sido distinto, y por otro lado, sin dejar también de pensar en términos de lo que significó para nosotros cuando lo anunciamos. No sé si ustedes se acuerdan, pero tuvimos una tremenda portada en Artes y Letras, que es un medio que sabemos que de muchísima importancia, donde además tuvimos una visibilidad sumamente potente con la portada, los contenidos, las voces de las mujeres que iban a participar. Entonces íbamos además a inaugurar el 8 de marzo, era todo sumamente significativo para nosotras, estábamos todas listas para salir con esto, y viene, ¿no es cierto?, el tema de la pandemia, y tenemos que cambiar el proceso. Entonces esta muestra que nosotros hicimos con toda esa mirada de hacerla lo más abierta, vinculante, participativa, y llenar el museo como lo veníamos llenando, finalmente eso se ve limitado por el contexto ya de esta crisis sanitaria tremenda. Entonces, qué ganas que las 700 personas que dices tú, Ori, finalmente hubiesen sido 700.000. Pero sé que también hubo un trabajo del equipo de también de poder visibilizarlo desde las redes sociales, con una página web, pero claro, yo sé que la intención de todas nosotras era que ojalá la mayor cantidad de personas posibles se hubiese encontrado con este museo, que una vez más daba otro paso en generar instancias de diálogo. Eso es un poquito como lo que me pasó a mí, como esas ganas de, era el momento, y bueno, la pandemia nos arruinó un poco las circunstancias. A Sí, eso es todos cierto, nos arruinó sí. la pandemia. Sí. Ahí había que adaptarse Eso es bien nomás. cierto. Porque, claro, en realidad, cuando uno iba como en un bar, de una especie de tren más bien, tren lleno de pasajeros, ¿no? Y iba a una velocidad increíble, digamos, y esperaba que llegara a puerto con la misma efervescencia con que había partido el proyecto. Y claro, uno puede justificar, digamos, de alguna forma, que esto no pudo hacerse por varias razones. O sea, la razón principal fue porque el museo el 16 de marzo cerró. Pero originalmente, cuando teníamos, yo les recordaba, digamos, que esta exposición la armamos en 2 meses, ¿ya? Con recursos propios esencialmente, o con muy pocos recursos también en general. Entonces, claro, teníamos unas ideas voladísimas, ¿no? Queríamos incluso traer a la gente a las salas mismas. O sea, originalmente la exposición estaba considerada para ser en 2 grandes espacios. Un espacio donde iban a estar las obras de las mujeres creadoras y las piezas precolombinas, y otro espacio donde iba a haber absoluta interacción con el público. Era un espacio mediado, ¿ya? Donde íbamos a traer la imaginería de la calle, de la efervescencia, de la revuelta social a las salas, digamos, pero en una lectura desde el movimiento de las mujeres, ¿no? Eso poco a poco, digamos, por problemas de recursos, porque hubo que achicarse, quedó reducido, digamos, a una sola sala, sencillamente. Entonces tuvimos que abandonar todo este ejercicio vinculante con la ciudadanía, que era aquello que a nosotros nos permitía sentir que estábamos cumpliendo con la energía que tenía el proyecto inicial. No pudimos hacerlo. Entonces, finalmente, lo que se hizo fue tratar de exponer de la misma manera, con la misma importancia, con el mismo valor
las obras de las creadoras, de las mujeres creadoras, que dialogaran con las obras creadas en la época precolombina, ¿ya? Entonces había un equilibrio, ¿ya? Las obras, en este caso precolombinas, tenían que ir en vitrina por temas de conservación y de protección de ese patrimonio, pero las obras de las mujeres estaban dialogando en función de los conjuntos. Nosotros hicimos una selección de acuerdo a la estética, digamos, de la posición de las piezas, cómo se veían en la vitrina las piezas precolombinas, para que dialogaran con las obras de las mujeres creadoras. También tuvo que ver con el tipo de obras que nos llegaron, porque nosotros no sabíamos a fines de febrero qué tipo de creaciones nos iban a llegar. Era un albur. Ahora, nosotros estábamos dispuestas a exponer todo aquello que nos llegara. No hubo ninguna censura en ningún momento, no hubo ninguna intervención respecto de las obras. Yo creo que eso es súper importante, pero también tuvimos como una responsabilidad. Nuestras mujeres creadoras fueron súper responsables también respecto, yo creo que el llamado fue súper claro y fue entendido, y en ese sentido fue respondido también. Pero al definitiva, al final lo que tuvimos fue fueron 72 obras que llegaron, ¿ya? De esas 72 obras, un 60 o 70% eran obras a través de textos, ¿ya? Poesía, prosa, sobre todo poesía. Hay algunas reflexiones, manifestaciones en otro tipo, pero el resto eran obras escultóricas, eran obras en videos, audios. Hay 6 videos que llegaron también dentro de este conjunto, y el resto son ilustraciones o pintura, etcétera. Pero eso es un 30%. Entonces, ¿cómo trabajábamos con ese conjunto de obras y que pudieran funcionar equilibradamente también con las piezas que habían inspirado a las mujeres a crear su obra? Entonces, todo eso fue algo que nosotros tuvimos que ir trabajando muy rápidamente también, porque pensábamos, esto claro, lo íbamos a inaugurar el 8 de marzo, en una fecha muy significativa, que ya lo vamos a extender un mes más porque nos encontramos con esta nueva cantidad de información. Teníamos que trabajarla, digamos, muy rápidamente a nivel de museografía, y se optó por, ¿cómo se dice?, atrasarla un mes más. Y en eso el museo cerró. Estuvimos cerrados hasta noviembre, hasta la fecha en que se inauguró la exposición. Fue lo primero que hicimos, pero nosotros trabajamos durante pandemia por teletrabajo toda la exposición, que la armamos, digamos, durante 3, 4 meses. Y si a eso se agrega además que tuvimos la posibilidad de que nos financiara EDF también un catálogo para poder dejar un testimonio de esta exposición, porque después que la exposición se cierra, las obras son devueltas a sus creadoras y desaparece lo que puede haber quedado también, lo que está como registro en nuestra página web de la exposición. Pero creo que es súper importante que el conjunto de las obras están dispuestos en este catálogo, sumamente equilibrado entre unas lindas imágenes de las piezas precolombinas y unas lindas imágenes de las obras textuales o las obras de arte. Yo creo que ese es el mejor testimonio que nos queda también. Pero como les decía al principio, todo esto se fue reduciendo y tratamos dentro de las condiciones y las limitaciones que teníamos, incluso a nivel museográfico. No había papel, no había pintura, no había, o sea, era un desastre todo lo que nos pasaba durante septiembre, octubre. Y dice, ¿cómo vamos resolviendo esto para poder, después de estar 6 meses cerrados en el museo, con recursos muy bajos, con la mitad del personal que tuvo que ser cancelado su trabajo, se echó gente, digamos, porque no había recursos para poder seguir pagando. Se retiró también más personas, digamos, como en el caso de Carla y de Paulina. Estábamos trabajando con un equipo súper mínimo. Entonces, a pesar de todas esas restricciones, nos pusimos yo creo que ahí la fuerza, digamos, del museo y del equipo del museo de sacar adelante esta exposición, creo que es súper importante también, y echamos terriblemente de menos no poder tenerla más tiempo en exhibición, ahora que esperamos que se normalice un poco más, porque echamos de menos que esta exposición hubiera sido vista por 100.000 personas. Digamos, cuando nosotros hablamos del público que nosotros tenemos para las exposiciones temporales, que normalmente son de 6 meses, no conozco
la cifra exacta, pero siempre tenemos evidentemente un público mucho mayor que tiene que además que va funcionando con todas las actividades que se pueden. Ahora tuvimos que reducir nuestras actividades a los encuentros, que hicimos varios encuentros sobre la exposición de mujeres, invitando a las propias creadoras también a dialogar sobre esto y invitando también a las propias creadoras a visitar sus obras dentro de la exposición. No hemos logrado que todas las 72 participantes hayan venido a la exhibición, pero un buen porcentaje sí lo hizo. Pero esto yo creo que no sé si es justificación o no, pero hay que considerar que estuvimos en una situación, yo creo que todavía la estamos, en una situación muy compleja. La institución, en general, la institucionalidad cultural, digamos, dadas las circunstancias en que estamos. Pero yo creo que a pesar de eso, logramos hacerlo con mucho esfuerzo y con mucha energía. Y creo que eso para mí es sumamente rescatable, digamos, porque contra viento y marea esta exposición se hizo. Y eso yo creo que es parte rescatando la energía Contra viento y pandemia, original. Carol. Contra viento y pandemia. Contra viento y pandemia, ¿ya? Eso yo creo que es un poco lo que yo siento, ¿ya? Tengo mucha pena también de que esto esté cerrándose ahora, digamos, porque me encantaría que esto pudiera extenderse. Y no solo esta exposición misma, sino que la experiencia misma de hacer una exposición de este estilo, ¿ya? Creo que nos deja mucha experiencia para saber mirar las que vienen con otros ojos. Yo creo Ojalá que esa mirada y esa experiencia permita que esta nueva etapa que también está viviendo el Museo Precolombino, en el marco también de sus 40 años, ojalá que sea algo que no lo olviden. Yo sé que Carol va a seguir ahí con toda la energía, pero que es importante que ojalá eso se pueda mantener en próximos proyectos, que no haya quedado como una cosa de un momento particular, porque hubo un equipo particular, ojalá que eso se mantenga dentro de los lineamientos de lo que también la sociedad hoy día demanda. Yo creo que eso es muy importante que no se olvide. Hoy día la sociedad, la ciudadanía, las comunidades están demandando a las instituciones culturales otra manera de vincularse. Y yo creo que eso es muy importante, es parte del corazón de lo que fue. Y bueno, para despedir y cerrando también yo decir que en el marco de los 40 años del museo me honra muchísimo haber sido parte de 5 de ellos y desearles lo mejor en esta nueva etapa, pero eso, que no se pierda esa mirada de lo que hoy día la ciudadanía demanda, de lo que tiene que ser el rol de una institución cultural. Y creo que con mujeres, de alguna manera, nosotras recogimos ese guante y quisimos llevarlo adelante. Gracias, Paulina, gracias, Carol, gracias, Carla, por acompañarnos en esta conversación. Gracias también a todas las personas que se conectaron a esta transmisión y por sus comentarios y por su cariño. Lamentablemente por tiempo no podemos responder a las dudas que seguramente tienen, pero los invitamos de todas formas a visitar la exposición en sus últimos 2 días de exhibición, este viernes y sábado a las 11, 12, 13 y 15 horas. Pueden hacerlo inscribiéndose al correo visitas@museoprecolombino.cl o al teléfono 22928-1500. De todas formas, toda esta información la encuentran en museo.precolombino.cl y ahí también pueden visitar la exposición virtual y descargar el catálogo de la muestra. Les agradezco muchísimo por habernos acompañado en todas las actividades que hemos creado en torno a esta muestra. Gracias por visitar el museo, gracias por sus comentarios, por su cariño. Ha sido súper emocionante sentirlo y sentir cómo todos ustedes valoran un montón lo que intentamos hacer y que ojalá hayamos logrado concretar hacer con esta exposición, que era abrir el museo, abrirlo para todas, para todos. Así que muchas gracias, esperamos continuar con su apoyo en las próximas exposiciones del museo y con eso me despido, les deseo buenas noches, buena semana y muchas gracias por su compañía. Gracias. Felices 40 años Precolombino. Gracias, chiquillas, que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias a ustedes por estar acá, a todos por vernos.